Amada Iglesia, bendiciones en el Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, a ti, Señor, elevamos nuestra gratitud en esta mañana por tus misericordias, las cuales, Señor, son renovadas cada mañana y todos nosotros somos testigos de ellas, Señor. A ti damos gloria, honra y honor. A ti, Señor, elevamos júbilos de alabanza, porque solo tú, Señor, eres digno de recibirla. Y nos acercamos a ti, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, por sus méritos, suplicándote que nos permitas poder en esta mañana ser edificados, exhortados, consolados, alentados en nuestro peregrinar a través de la enseñanza de tu palabra. Permite que pueda, Señor, este vaso de barro exponerla con fidelidad, sin adulterarla. Guárdame, Señor, de pecar contra ti. Guárdame de añadir, Señor, de poner algo que vaya en contra de ella. Permite que tu iglesia, Señor, tu pueblo sea edificado. Yo te pido que por favor les hables con poder a cada uno de mis hermanos y que podamos hoy, Señor, atesorar lo que nos quieres decir y poderlo poner por obra. Gracias, Padre, que tu Santo Espíritu ilumine nuestros corazones y nos dé el discernimiento necesario para aplicarla. Te lo rogamos, Señor, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Les invito a mis hermanos a que me acompañe a Romanos. Romanos capítulo 2. Vamos a continuar con nuestra serie de sermones expositivos en esta carta maravillosa. Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 11, y les pido el favor que en la medida en que lo encuentre, se coloque sobre sus pies para que reverenciemos la bendita palabra del Señor. Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 11. Leo para ustedes. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también el griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Sabemos, hermanos, que desde el principio de los tiempos, tras la caída de la humanidad, el pecado se ha incrustado en la esencia misma del ser humano. Las escrituras relatan cómo a lo largo de la historia la humanidad ha manifestado su naturaleza pecaminosa en una diversidad de actos de inequidad. Ya el apóstol Pablo previamente nos había expuesto esta condición, subrayando la imposibilidad de que nosotros tengamos excusas válidas ante Dios. Ninguno de nosotros tiene excusa. La evidencia de nuestro pecado, hermanos, es abrumadora. Y con ello, por supuesto, la justa
condenación que merecemos. Sin embargo, en Romanos capítulo 2, Pablo dirige su atención hacia los judíos, aunque le escribe a los hermanos en Roma, un grupo que se consideraba a sí mismo parte exenta de la culpabilidad que pesa sobre la humanidad. Los judíos se sentían distintos, diferentes y por supuesto pensaban que estaban exonerados de esa culpabilidad. ¿Amparados en qué? Amparados en la posición y la observancia de la ley que les fue dada, porque recuerden que la ley de Dios fue dada a los judíos, y por lo tanto se veían como inmunes al juicio de Dios, elevándose así por encima de los gentiles, a quienes consideraban inferiores y a quienes consideraban merecedores del castigo de Dios. Pero Pablo va a desmantelar esta ilusión de superioridad y de justicia propia que muchos de estos hombres tenían, mostrando que, mostrando, hermanos, que la posesión de la ley y el conocimiento de Dios, lejos, muy lejos de eximirlos de la responsabilidad y de la culpabilidad, más bien acrecienta esa responsabilidad, porque ellos son conscientes y la tenían. El apóstol Pablo pone en claro entonces que Dios, el juez supremo e imparcial e inmutable, juzga a las personas por lo que son en esencia, no por lo que estas personas aparentan ser. La auténtica naturaleza de nuestros corazones y nuestras acciones son el criterio del juicio de Dios. Aún, hermanos, un juicio que está basado en la verdad, un juicio que está basado en las obras y sin favoritismos. Así, nadie, ni el judío, ni el gentil, está libre de rendir cuentas ante Dios. En este pasaje, entonces, el apóstol Pablo, hermanos, nos va a invitar a reflexionar sobre la facilidad en que nosotros juzgamos a los demás, cegados, ¿por qué? Por nuestra propia iniquidad, por nuestro propio pecado, sin reconocer que estamos igualmente sujetos al juicio de Dios. Todos nosotros estamos igualmente sujetos al juicio de Dios. Así que Pablo nos va a recordar que la justicia de Dios es perfecta y que su juicio es ineludible. ¿Aplicando qué? Aplicando con equidad a la humanidad, independientemente de nuestra raza, condición o privilegios, la justa verdad. Así que en la mañana de hoy nos adentraremos en este capítulo 2 de la carta a los Romanos. Estudiaremos estos primeros 11 versículos en un sermón que he titulado La condenación de los legalistas. La condenación de los legalistas. Y lo haremos bajo 3 epígrafes, básicamente. En primer lugar, analizaremos los primeros 3 versículos con un título que he llamado La condición o la condenación de la hipocresía. Porque Pablo va a entrar a condenar la hipocresía, lo bueno en lo que creemos ser, o más bien, lo hipócrita que somos al creernos buenos. Versículos del 1 al 3. En segundo lugar, el apóstol Pablo nos va a mostrar que la bondad de Dios sí lleva al arrepentimiento, versículos del 4 al 5. Y por último, analizaremos el justo juicio de Dios, versículos del 6 al 11. Esos serán nuestros 3 puntos. La condenación de la hipocresía en primer lugar, la bondad de Dios que lleva al arrepentimiento en segundo lugar y por último el justo juicio de Dios. En primer lugar, entonces, la condenación de la hipocresía. Lea una vez más los primeros 3 versículos. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Fíjense que en este tramo final, Pablo
nos presenta, hermanos, un espejo incómodo. Es un espejo bastante incómodo, pero necesario. Una realidad de la humanidad, de todos nosotros, que ha trascendido culturas, épocas y particularidades de religiones. ¿Cuál es esa realidad? ¿Cuál es esa realidad? La hipocresía. La hipocresía. Y en este contexto, Pablo va a abordar la tendencia humana, la tendencia que hay en nosotros a juzgar a otros, obviamente sin pensar que somos igualmente culpables. Nos encontramos ante un espejo, entonces, que refleja una realidad que a menudo nosotros deseamos ignorar o deseamos justificar. Pero Pablo, con profunda sabiduría y conocimiento del corazón humano, nos confronta con la verdad ineludible, que para esa hipocresía hay una condenación. Existe una condenación a esa hipocresía. Ese acto de juzgar, lejos de ser un mero juicio del discernimiento moral, hermanos, se convierte en una condenación de la hipocresía cuando el juez y el juzgado, en esencia, indiscutiblemente, son iguales de pecaminosos. Son igualmente pecaminosos. El pasaje en cuestión, de hecho, enlaza directamente con el final del capítulo anterior que estudiamos en nuestro último sermón, donde se concluye algo claro. ¿Qué cosa? Que todos los hombres, al entregarse a las prácticas perversas, carecen de excusa ante Dios. En otras palabras, Pablo cierra el capítulo 1 diciendo: todos somos culpables. Ese es el veredicto: todos somos culpables. Y a partir de esta premisa, Pablo va a introducir la figura del juez humano, que a pesar de estar igualmente sumido en el pecado, viene y se erige en una posición de juez y empieza a condenar a otros. Este que juzgas, cuando señala Pablo, no solo se refiere a los judíos en ese contexto, que podrían haberse obviamente considerados, como dije anteriormente, exentos de la culpa por su conocimiento y práctica de la ley. Ellos, por tener el conocimiento y práctica de la ley, se sentían superiores y por lo tanto se podrían sentir exentos de esa culpa. Sino que también Pablo se está refiriendo a cualquier individuo que, confiando en su propia justicia, se atreve a señalar el pecado ajeno. La ironía, hermanos, y la tragedia de esta postura se revelan plenamente cuando el apóstol Pablo nos recuerda que aquellos que juzgan incurren en los mismos pecados que condenan. Lo mismo que señalan es lo mismo que practican. La hipocresía, entonces, no es solo un fallo moral, sino también una ceguera espiritual. Al juzgar a otros, el hipócrita se autocondena, ignorando su propia necesidad de gracia y misericordia. Es como decir: yo no necesito la gracia y la misericordia de Dios porque yo soy mejor. Y ese punto es crucial porque pone de manifiesto, hermanos, una verdad profundamente incómoda. Repito, la igualdad fundamental que todos los seres humanos tenemos ante Dios, no solo en términos de nuestra capacidad para pecar, sino también en nuestra necesidad de redención, porque al igual de pecadores, todos tenemos la misma necesidad de ser redimidos. Así que la posesión de la ley, en este caso, o lo que lo pertenecía al pueblo elegido, no garantizaba la justificación ante Dios. La verdadera justificación, sugiere Pablo, requiere algo más que el cumplimiento externo de mandamientos y reglas. Demanda una transformación interior, una circuncisión del corazón. ¿Y por qué menciono esto, hermanos? Porque todos nosotros somos legalistas por naturaleza. Desde que el hombre pecó,
el hombre se ha convertido siempre en un legalista. Recuerden qué es el legalismo. El legalismo es un sistema donde se confía en las obras o en las observancias de reglas y mandamientos como medio para salvarnos, como medio para poder justificarnos ante Dios. Y todos nosotros debemos estar todos los días recordándonos que no se trata de nuestras obras por las cuales somos justificados, sino que fue por y solamente, únicamente por la obra de Cristo. Por ende, la hipocresía es un pecado que fácilmente nos envuelve porque somos legalistas. Nos hace ciegos a nuestra propia condición pecaminosa mientras condenamos la de otros. Y el apóstol Pablo muestra que este acto de juzgar y condenar a otros cuando estamos en la misma condición de pecado no solo es injusto, sino que es una afrenta a la santidad de Dios. Pablo nos recuerda que todos sin excepción estamos en la misma condición humana caída, afectados por el pecado que entró al mundo desde la caída de Adán y Eva. Por eso el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, en el Sermón del Monte, nos recuerda algo importante sobre esto. Dice Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5, nuestro Señor Jesucristo dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no consideras la viga que está en tu propio ojo? Recuerden que este pasaje resuena igual a lo que está hablando Pablo en estos momentos, advirtiendo sobre el peligro de juzgar a otros sin reconocer nuestros propios pecados. Sí, pastor, pero también es cierto que la Escritura nos enseña que debemos juzgar con justo juicio. Es cierto, pero no en los términos en que Pablo se dirige acá. Todos nosotros, al erguirnos como jueces y simplemente señalar el pecado de otros, incurrimos en esto. Decía Martín Lutero en su comentario a la epístola a los Romanos, Lutero destaca, hermanos, la importancia de reconocer nuestra propia pecaminosidad antes de considerarnos en una posición de juzgar a otros. Lutero decía, abro comillas, todo aquel que se siente seguro de su propia justicia está ciego y no puede ver la gracia de Dios en Cristo. Noten eso. Todo aquel que se siente seguro de su propia justicia está ciego y no puede ver la gracia de Dios en Cristo. Y esto nos recuerda que debemos mirar primero nuestra propia necesidad de gracia antes de juzgar a otros. Es por eso que Santiago, en su carta, en capítulo 4, versículo 12, Santiago dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y destruir. ¿Quién eres tú que juzga a otro?, pregunta Santiago. El juicio, dice Santiago, pertenece solo a Dios. Un tema central acá. Juan Calvino también, en sus instituciones de la religión cristiana, comentaba sobre la naturaleza de ese juicio de Dios, que no se deja llevar por apariencias externas como si lo hacemos nosotros. Nosotros para juzgar somos llevados a juzgar lo externo porque nosotros no podemos mirar el corazón. Pero no pasa así con Dios. Dios no se deja engañar por apariencias y no juzga según los que a los hombres les parece ser, sino que los juzga por lo que realmente son. Por eso Calvino dice, abro comillas, Dios, quien ve nuestros corazones, no se deja engañar por las apariencias y no juzga según lo que los hombres parecen ser, sino lo que realmente son. Fíjense cómo Calvino recuerda que Dios juzga justamente, no como nosotros, que juzgamos lo de afuera, lo externo. De modo que cuando juzgamos a otros, nos colocamos en un lugar que solo le pertenece a Dios.
Olvidamos que somos igualmente pecadores, igualmente necesitados de esa gracia y de esa misericordia divina. Así que Pablo apunta primero a los judíos, sí es cierto, los está exhortando, que podrían haber creído erróneamente que su conocimiento de la ley y su linaje inclusive les confería una posición privilegiada ante Dios por encima de los gentiles. Pero también nos enseña a todos nosotros. ¿Qué nos enseña? Es claro, la condenación que pronunciamos sobre otros cae sobre nosotros mismos, porque al juzgar revelamos nuestra propia hipocresía. Nuestra propia hipocresía. No estamos exentos de la caída ni de sus consecuencias. No hay distinción, judío y gentil, conocedor de la ley y el que nunca la ha escuchado. Todos somos juzgados por el mismo estándar divino de santidad. Todos. Y bajo ese estándar, todos, judíos o gentiles, fallamos. Sin embargo, hermanos, estas palabras no son simplemente para condenarnos, estas palabras de Pablo. No, sino que es un llamado al arrepentimiento, un recordatorio de nuestra necesidad desesperada de gracia, de la gracia de Cristo. Es una invitación a mirarnos a nosotros mismos, a nuestro prójimo con la misma compasión con la que Dios nos ve a nosotros. Es un llamado a vivir no según la ley de la letra, recuerden, que juzga y mata, sino según el espíritu de la ley, que da vida y que restaura. Así que Pablo nos advierte, y esto nos deja muy en claro, que la hipocresía es una guía ciega de la humanidad. Podemos reconocer hoy nuestra propia necesidad de gracia en vez de juzgar a otros. Hoy podemos extender incluso compasión y gracia hacia otros. Así que nuestra vida, en vez de estar todo el tiempo señalándonos, más bien sería que estemos todo el tiempo reflejando la misericordia y la paciencia que Dios tiene para con nosotros en Jesucristo, quien siendo pecadores murió por nosotros. Y yo quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿Realmente sí tenemos esa paciencia y ese amor y esa compasión para con nuestros hermanos? ¿En verdad nos ponemos en el lugar de nuestro hermano antes de señalarlo? ¿En verdad hacemos ese ejercicio? Antes de abrir nuestra boca, antes de decir algo de ese hermano o contra ese hermano, ¿hemos tomado un minuto siquiera para ponernos en el lugar del hermano? ¿Hemos tomado el ejercicio o hemos por lo menos reflexionado en mostrar compasión y misericordia hacia ese hermano antes de señalarlo? De eso es de lo que Pablo trata acá. De que no seamos hipócritas. No somos mejores. Hoy somos lo que somos y estamos donde estamos por pura gracia. Y recuerden que la gracia es un regalo. Así que nada tenemos de qué jactarnos. No somos mejores. Ahora bien, luego de condenar la hipocresía, Pablo les va a decir a estos hermanos en Roma que la bondad, tolerancia y paciencia de Dios son los medios reales que nos guían al arrepentimiento. Y eso nos lleva a considerar nuestro segundo encabezado, la bondad de Dios que lleva al arrepentimiento, versículos 4 y 5. Pregunta Pablo, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad,
ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Noten cómo ahora Pablo va a hablar acerca de la bondad, de la naturaleza y de la bondad de Dios. Y nuevamente nos enfrenta, nuevamente nos confronta con una de las verdades más poderosas y transformadoras para el cristiano. ¿Cuál? ¿Cuál? Que es la bondad de Dios la que nos conduce al arrepentimiento. Es por su bondad. Esta verdad, ¿cierto?, se nos presenta como un desafío directo de nuestra comprensión sobre la justicia y sobre el castigo. Y a la vez revela el corazón de Dios hacia nosotros, que somos pecadores. Hermanos, la Biblia todo el tiempo nos advierte no solamente sobre las consecuencias del desprecio hacia Dios, no solo de una actitud que no solo manifestaba el pueblo judío de la época, sino que se extiende hoy hacia nosotros. Los judíos, en su orgullo, se consideraban meramente observadores de la ley, creyendo que su cumplimiento externo y su descendencia de Abraham los colocaba en una posición favorita ante Dios. Sin embargo, esta perspectiva errónea los llevaba a un endurecimiento del corazón y a un desconocimiento de la verdadera justicia de Dios. Y eso pasa también con muchos de nosotros. Porque cuando ignoramos la justicia de Dios, tendemos siempre a pensar que Dios tiene un especial trato hacia unos que por lo general pensamos que es porque somos mejores que hacia otros. Es que a mí me está yendo bien, eso es porque yo soy mejor. Ah, que el hermano le está yendo mal, eso seguramente que vive en delitos y pecados. Así somos. Ah, mira el hermano que no sale de una para meterse en otra. ¿Quién sabe? Ese es el pecado. Así somos. Así somos. Pero el desprecio de la benignidad, de la paciencia y la longanimidad de Dios, hermanos, es un tema central en estos versículos. La palabra griega que Pablo usa para benignidad sugiere una bondad y una benevolencia que va más allá de lo meramente esperado, de lo meramente merecido. Habla de un favor inmerecido. Así que la paciencia de Dios, digamos que indica un aplazamiento del juicio, un aplazamiento, una postergación del juicio en el contexto en el que Pablo lo está mencionando. ¿Dando qué? ¿Por qué ese postergamiento? ¿Por qué ese aplazamiento? Dando tiempo al pecador, hermanos, para que se arrepienta. Por eso Pablo dice claramente: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Y es exactamente lo mismo que dice el apóstol el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 9, donde señala que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es por eso la paciencia de Dios y su deseo de que todos lleguen al arrepentimiento. Decía Martín Lutero en su comentario a la Epístola a los Romanos, abro comillas: la bondad de Dios es la que nos incita al arrepentimiento, no a través de un temor servil, sino por medio de un corazón agradecido y conmovido por la magnitud de su misericordia. Noten cómo Lutero resalta esto. O sea,
El arrepentimiento a que Dios nos guía, ese arrepentimiento verdadero, no surge del miedo, no surge del miedo, sino de un reconocimiento de la bondad y de la misericordia de Dios. Pero cuando Pablo habla de longanimidad, por su parte, él subraya precisamente la extensión de esa paciencia y el amor esperanzador de Dios que desea la salvación del pecador por encima del castigo, del justo juicio que merecen sus pecados. Pero la tragedia, hermanos, es que a menudo esta bondad de Dios es malinterpretada. ¿Cómo qué? Es malinterpretada como debilidad. Muchas veces es malinterpretada como indiferencia hacia el pecado. Pero Pablo advierte que tal perspectiva, tal idea, solo conduce a acumular ira para el día de la ira. La paciencia de Dios no debe ser vista como una licencia para que hagamos lo que se nos da la gana. No debe ser vista como una licencia para pecar, sino como una oportunidad para el arrepentimiento y para la transformación. Por eso, en el contexto en que Pablo lo dice, la responsabilidad de los judíos era especialmente grave, porque siendo conocedores de la revelación de Dios, despreciaban su bondad. Consideraban su elección y sus obras como suficientes para poderse justificar ante Dios. Legalismo. Legalismo. Porque cada vez que nosotros creemos que por nuestra observancia y nuestra obediencia a reglas y mandamientos, a leyes, nos hace merecedores de la justificación o nos hace merecedores de nuestra salvación, estamos siendo legalistas. Y Pablo lo condena. Lo condena. No se pueden justificar ante Dios. Han perdido de vista la necesidad de una fe que justifica, que se basa no en obras humanas, no en observancias humanas, sino en la confianza en la acción salvífica de Dios a través de Cristo. Teodoro de Beza, el sucesor de Juan Calvino, expresó lo siguiente, abro comillas: consideremos la bondad de Dios no solo como una manifestación de su naturaleza, sino como una invitación diaria al arrepentimiento, porque en su bondad nos da la oportunidad de cambiar nuestros caminos antes de que sea demasiado tarde. Así que Pablo lleva a estos hermanos a una reflexión profunda de su propia actitud hacia la bondad de Dios. Y es la misma reflexión que nosotros por extensión debemos hacer. ¿La vemos como una invitación al arrepentimiento en verdad o lo vemos como un permiso para poder continuar pecando? La verdadera comprensión de la bondad de Dios en verdad nos llevará a un arrepentimiento genuino, a reconocer nuestra total dependencia de su gracia y abrazar incluso, hermanos, la justicia que procede de Él, no la de nuestras propias obras, las cuales son, recuerden, trapos inmundos delante de Dios. Así que esa bondad de Dios manifestada en Jesucristo es la única base para nuestra salvación. Es la única. Nos llama a dejar nuestra propia justicia. Nos llama a despojarnos de ello y a reconocer nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. Y de esa manera aceptar la justicia de Dios que se nos ofrece gratuitamente en Cristo. Ese es el corazón del Evangelio y ese es el amor y la bondad lo que Dios nos motiva a cambiar de dirección, a arrepentirnos y a buscar su rostro. Ahora bien, por último, el apóstol Pablo va a concluir esta sección hablando
sobre el juicio de Dios, que es un juicio justo e imparcial, basado en las obras de cada uno. Y eso nos lleva a considerar nuestro último epígrafe, el justo juicio de Dios. Lea conmigo versículos 6 al 11. Dice Pablo, hablando de Dios, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también el griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Pastor, ahora sí quedé confundido. Aquí dice que Dios pagará a cada uno conforme a nuestras obras. Y usted nos acaba de decir que no tenemos que estar confiando y descansando en nuestras obras. Bueno, Dios sí pagará a cada uno de nosotros conforme a nuestras obras. Y a primera vista podría parecer una doctrina de salvación por obras, ¿cierto? Pero entendemos por la Escritura, obviamente, y de la sana exégesis, la sana hermenéutica, que nuestras obras son el fruto de la fe genuina en Jesucristo. Son el fruto de la fe genuina en Jesucristo. No nos salvamos por obras, sino que nuestras obras demuestran la autenticidad de nuestra fe. Es diferente. Y nos recuerda a Pablo, adicional, que Dios no hace acepción de personas. Su juicio es justo y es imparcial, basado en la verdad de nuestras vidas. Nos llama a vivir de manera que reflejemos la justicia de Cristo, no para ganar nuestra salvación, sino como una respuesta de la gracia que ya nos fue dada. Recuerde que Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8 es claro. Él dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Él establece la base de nuestra salvación, la gracia mediante la fe, no las obras, no las obras. Como decía Martín Lutero, una verdadera fe o una fe verdadera se manifiesta en buenas obras. Es imposible que una verdadera y genuina fe no produzca buenas obras. Así como el sol, dice él, inevitablemente trae la luz, así también la verdadera fe trae frutos de justicia. Entonces, no se trata de salvación por obra, pero Dios sí juzgará conforme a nuestras obras, las cuales han sido preparadas de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, es nuestra responsabilidad hacerlas. Pero noten algo importante, porque Pablo en el versículo 7 y 8 nos presenta un contraste profundo entre dos tipos de personas. Este contraste no solo refleja la diversidad de los caminos que nosotros elegimos en nuestra vida, sino que también destaca la base sobre la cual Dios va a ejercer juicio sobre eso que elijamos. Noten que Pablo dice, aquellos que persisten en hacer el bien, y eso debemos entenderlo meramente como personas que realizan acciones aisladas de bondad. Más bien Pablo habla de una persistencia, personas que están constantemente tratando de, obviamente, hacer la voluntad de Dios. Una dedicación constante, vivir según los principios del reino de Dios, que incluye ¿qué? Incluye buscar su gloria, buscar su honor y su inmortalidad. Bueno, este grupo no está motivado por el deseo de ganar favor a través de sus méritos. Estos hermanos no están ansiosos de tener un protagonismo por lo que están haciendo, sino por una fe profunda que naturalmente se expresa en unas buenas obras. Y estas obras
repito, son fruto de una transformación interna operada ya por el Espíritu Santo y que va a dirigir los deseos y las ambiciones de ese corazón hacia los valores eternos celestiales. ¿Y cuál es el galardón? Dice Pablo, vida eterna, prometida. No es un premio por los méritos acumulados, como muchos enseñan. No es un premio por los méritos acumulados, sino, hermanos, el resultado de una relación restaurada con Dios a través de la fe en Jesucristo. Y es diferente también, es diferente. Esta fe es vivificante, es transformadora y lleva de alguna forma, hermanos, a cada uno de nosotros como creyentes a alinearnos a la voluntad de Dios. Por eso él habla de hacer el bien. Pero por otro lado, están aquellos que actúan en rebeldía contra la verdad. Es decir, personas que teniendo conocimiento de la verdad de Dios, eligen conscientemente rechazarla y seguir el camino de la injusticia. Y ese rechazo no es simplemente un desvío ocasional, no es que pequé, o una falla, sino que es una postura deliberada y persistente contra la voluntad de Dios. Lo sigo haciendo y sé que lo estoy haciendo y lo voy a seguir haciendo porque me gusta hacerlo. ¿Cuál es el resultado? Pablo dice, ira y furor. Se prometen a este grupo y reflejan, hermanos, la seriedad con la que Dios considera la rebeldía. No se trata de un castigo arbitrario, sino de la justa consecuencia de vivir en oposición a la bondad de Dios, en oposición a la santidad de Dios. Así que es crucial entender que la distinción entre estos dos grupos de personas no se basa en la capacidad humana para hacer el bien por sí misma, y esto es importante también, sino en la respuesta de la gracia de Dios. La salvación, la vida eterna y la capacidad para hacer el bien, hermanos, son algo que provienen de Dios y son posibles gracias a su intervención en nuestras vidas a través de Cristo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de la rebeldía? Pablo dice, tribulación y angustia. Tribulación y angustia. Y nos presenta las dos posibles consecuencias de las acciones humanas en respuesta a la revelación de Dios. Noten la dicotomía que presenta Pablo, una dicotomía clara entre las vidas marcadas por la rebeldía contra Dios y aquellas que han sido transformadas por la fe. ¿Cuáles son esas dos? Primero, tribulación y angustia para los rebeldes. Y además, hermanos, no debemos interpretarlo como una simple amenaza, sino más bien como la descripción de la realidad espiritual, de la realidad existencial e inherente de una condición completamente separada de Dios, hombres que viven a espaldas de Dios, completamente separados de Él. La tribulación y angustia simbolizan más que un dolor físico o emocional, sino que van a representar, hermanos, la profunda desolación espiritual que viven todos aquellos que están apartados de la fuente de vida y bondad de Dios. Esta condición no es el resultado de un destino arbitrario, sino la consecuencia natural que esas personas eligieron ese camino contrario a la verdad de Dios. Pastor, ¿y esa rebeldía contra Dios a qué se limita? No se limita simplemente a negar su existencia, no, sino que se manifiesta en la negación práctica de su señorío a través de la vida que eligieron. Eligieron vivir una vida a espaldas de Él. Por supuesto, en ese estado de alineación, no solo de Dios, sino de la verdadera esencia
de una humanidad que ha sido creada para glorificarle. Pero por otro lado, Pablo señala gloria, honor y paz para los que buscan a Dios. Noten, aquellos que responden a la gracia de Dios con fe y buscan vivir de acuerdo a su justicia, van a experimentar gloria, honor y paz. Y este trío de bendiciones describe una realidad muy diferente de aquella que les espera a todos los que están sin Cristo. ¿Cuál? Tribulación y angustia. Aquello les espera gloria que refleja el valor de una dignidad inherente, vivir una relación correcta con Dios. Honor sugiere el conocimiento de esa dignidad. Así que Pablo deja muy en claro que estos dos grupos de personas tendrán consecuencias y resultados muy diferentes. Muy diferentes. Pero al final, lo que Pablo busca resaltar, los resalta en el versículo 11. No hay favoritismos en el juicio de Dios. Él hace hincapié en la imparcialidad del juicio de Dios. No hay acepción de personas. Y ese principio es fundamental para entender la justicia de Dios. En su reino, la única distinción que importa es la disposición de un corazón hacia Él. Un corazón hacia Él. ¿Manifestado en qué? En la fe que ha reflejado a través de Jesucristo. Judíos y gentiles son igualmente susceptibles a ese juicio. Por supuesto, siendo evaluados por su herencia cultural o religiosa, sino por su respuesta personal ante Dios y al Evangelio. Así que, hermanos, la equidad de Dios en el juicio es un aspecto crucial en el Evangelio, ya que revela a un Dios que trasciende las divisiones humanas y ofrece salvación a todos, sin distinción, sin hacer acepción de personas. Y resalta una vez más la universalidad del Evangelio y la accesibilidad de la gracia a todos los seres humanos, sin importar su raza, su nacionalidad. Pero ya para concluir, en la mañana de hoy, hermanos, creo que hemos sido confrontados por la verdad del juicio de Dios, la importancia de la respuesta de fe que se manifiesta en obras inquebrantables. Pero también hemos visto lo fácil en que podemos caer en la trampa del legalismo, juzgar a otros mientras ignoramos nuestros propios pecados. Pero Pablo nos recuerda que nadie está exento del juicio de Dios, que nuestra propia conducta será sometida a un examen, que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento, no para que vivamos en un temor constante de su ira, sino para que reconozcamos su misericordia, su gracia, que nos invita todo el tiempo a vivir y a cambiar de dirección. Por lo tanto, la pregunta que cada uno de nosotros debe enfrentar es: ¿cómo estamos respondiendo nosotros ante la bondad, tolerancia y la paciencia de Dios? ¿Cuál es la respuesta a esos atributos? ¿Lo estamos haciendo como una licencia para hacer lo que se nos da la gana? ¿O en verdad estamos perseverando en Él, entendiendo que su bondad todo el tiempo nos guía hacia el arrepentimiento, porque conocemos nuestra necesidad de gracia y redención? Nuestras vidas reflejan realmente ese arrepentimiento genuino, reflejan realmente esa fe que traduce o que se traduce en obras. Una fe genuina sin obras es muerta. No permitamos que la dureza de nuestros corazones nos lleve a despreciar la riqueza de la bondad de Dios. En su lugar, hermanos, más bien que su bondad diariamente nos lleve al arrepentimiento. Que el Señor nos ayude a todos
a examinar nuestros corazones, a arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados y a vivir vidas que reflejen la belleza y la verdad del Evangelio que decimos abrazar. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos hoy poder escudriñarla. Gracias por hablarnos. Ayúdanos, oh Señor, a que tengamos una dimensión correcta de tu bondad, pero también el discernimiento para no dejarnos, oh Señor, engañar de la sutileza de la hipocresía y del legalismo. No permitas, oh Señor, que nos pongamos o nos irgamos como jueces para juzgar a otros, sabiendo aún, Señor, que estamos en la misma condición. Ayúdanos más bien a mostrar esa bondad y esa compasión que tú muestras con nosotros. Ayúdanos a mostrarla para con nuestros hermanos. Por favor, Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén y amén.